Y aquí estamos ya en nuestra mesa y ya estábamos chusmeando durante la pausa y durante el videíto que estábamos mostrando con el doctor Álvaro Galeana, que entre otras cosas, porque si nos ponemos a nombrar todo el currículum y todo lo que ha participado, se nos va el programa, está encargado del servicio de infecto contagioso del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias por Ya lo invitarme. atomizamos antes, así que vamos a seguir en lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? vamos a seguir haciéndole preguntas sobre este nuevo virus. No, nuevo Ahí virus está. no. Nueva variante de virus, o por lo menos nueva, descrita recientemente en lo que está generando actualmente, que es una enfermedad grave. Los coronavirus son virus respiratorios que Existen. desde hace muchos años han existido. Cuando uno se agarra un resfrío, puede Ahí está. ser que tenga un ahí está. coronavirus. Un resfrío puede ser un VRS, el virus respiratorio sincitial, o puede ser, entre otros, un coronavirus, de los cuales por lo menos hay 4 que son los Cepas que ya- se conocen y que son agentes productores de dolor de garganta, en general rinitis, dolor de garganta, en general no llegan a dar fiebre o dar una fiebre muy leve, es un cuadro viral banal que pasa, pero que hay que recordar que en algunos nuevos test de evaluación de virus en pacientes, esos coronavirus, los que se llaman el FILM-Array o lo que se llama el panel respiratorio, esos coronavirus se estudian. Y entonces eso ha generado en estos últimos tiempos confusión, porque como se estudian, son los clásicos coronavirus que no tienen nada que ver con el COVID-19, tiene más nombre de cooperativa de vivienda. COVID, que- totalmente. que COVID. Absolutamente. infección viral, pero bueno, y no siendo ese, se estudian. Entonces, cuando a un paciente se le hace un estudio que se le llama panel respiratorio, que estudia así como 24 agentes virales, a veces da coronavirus positivo, y eso ha generado que últimamente haya habido algún alarma. Ay, tengo un Claro. paciente con coronavirus y están llamando, ¿qué hacemos con este paciente con coronavirus? Eso es el coronavirus común. En nuestro país, el coronavirus COVID-19, el que produce lo que se está llevando a la gran epidemia originada en China, es un virus que por ahora solamente lo estudia el Ministerio de Salud Pública, y tengo esperanza que de acá a 1 o 2 semanas los servicios asistenciales, tanto de salud pública como privados, puedan contar con el diagnóstico de ese virus, porque es el punto central. Claro, es el punto central además para el antídoto, como que dice. Claro, o sea, el punto central hoy en día, sabemos más o menos qué es lo que genera, sabemos la enfermedad que genera, bajamos un poco el nivel de pánico que generó, porque al principio parecía que se comía a todo el mundo. No, no mata a todo el mundo. Todo el mundo es susceptible de enfermarse, todo el mundo es susceptible de infectarse, porque como es un virus que ha mutado y su cubierta externa es nueva, nadie tiene anticuerpos para ese virus. Yo puedo tener para otros coronavirus, Tus defensas pero no lo para identifican. no lo identifican. Entonces, hay mucha gente susceptible de enfermarse. Y es un virus de alta difusión, o sea, se difunde muy fácilmente, se disemina muy fácilmente, y entonces mucha población que es susceptible, un virus que tiene capacidad por sí mismo de difundirse fácilmente, hace que todo el mundo pueda infectarse. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Las complicaciones o las complicaciones graves del virus son relativamente bajas, son muy poco frecuentes. El problema es que está en que en términos absolutos, cuando una cosa se disemina mucho, aunque sea el porcentaje de complicaciones sea bajo, en números Los números son absolutos grandes. es Son muy importante, grandes. porque todo el mundo se puede infectar. Lo que yo había leído más o menos era que la tasa de mortalidad de este COVID-19 era del menos del 4%. Es menos, o sea, y esos son, estamos, ustedes recuerden que esto estamos hablando desde mediados, fines de diciembre, en la ciudad central de China, hasta hoy estamos a primeros días de marzo. En este mes y poco es que se ha hecho todo y se ha investigado todo. Empezó pareciendo una infección con mayor mortalidad, hoy en día estamos bajando, digamos 5 a 6% son los pacientes que pueden requerir asistencia, que son graves, que requieren pase a asistencia a un CTI o asistencia ventilatoria, a ser ventilado. Y de eso es la mortalidad baja a 1%, 1,5%, pero es variable, porque
porcentaje va a depender de cuántos yo diagnostico y cómo yo diagnostico. Si yo subdiagnostico, porque muchos no se diagnostican, entonces al subdiagnosticar el porcentaje de mortalidad parece más alta. Cuando voy a la realidad de todas las personas que se han infectado, cuántos se han muerto, seguramente es una cifra más baja. Lo cual no quiere decir que sea para no decir, entonces no pasa nada, no. Efectivamente es un virus que es capaz de generar una enfermedad potencialmente grave y ha matado gente en general. Todas las edades son posibles, pero sobre todo a partir de los 40, 50 años y con un pico de enfermedad más o menos severa después de los 60 y fundamentalmente vinculado a comorbilidades, lo que llamamos comorbilidades, que es o cardiopatía isquémica, o sea, hipertensos, cardiópatas, enfermos con otras comorbilidades. Para que la gente lo entienda en criollo, la gente que se muere por lo general es mayor. De 60 años. Y esto que habla de la cooperativa en la muerte de esa persona, quiere decir que tenía otras patologías o otras inmunodeficiencias, lo cual genera... Porque eso es lo que te iba a decir. ¿Es el bicho este que te mata? No, es el bicho este que te provoca... No, pero es el bicho que te mata. Porque tampoco es que tenga que estar en la lona para morirse, no. Te puede matar. Puede ser un diabético compensado, puede, como cualquier persona de 50, 60, 65 años, una diabetes compensada y bien tratada, o un hipertenso compensado y tratado. Pero bueno, siempre las infecciones graves siempre es una guerra entre el agente viral y el huésped y la capacidad de responder. ¿Cómo te puedo decir? Tampoco hay que decir es tan bobo este virus que solo mata a los que están horribles, porque ha matado gente relativamente joven de 45, 50 años con infecciones quizás más importantes. Al principio se planteó una mortalidad relativamente elevada, después se fue bajando, pero las infecciones, hay cosas que estamos estudiando todavía. Ciertas poblaciones son más susceptibles que otras poblaciones. En Wuhan justamente hubo una mortalidad más alta. La infección masiva es más importante que una infección ocasional, o sea, la cantidad de virus que yo entro. Una cosa que yo pasé en el aeropuerto y al lado mío había uno infectado que pasó desapercibido y yo estuve cerca de él, de repente entraron muy pocas partículas virales. Pero si yo estoy para la población, para los médicos, para la salud, que están enfrentados con esos pacientes, ha habido varios muertos, fallecidos del personal de salud, porque la infección es más importante. O sea que tampoco hay que menospreciarlo, porque es un virus que cuando uno ve las placas, ahora recientemente el New England Journal of Medicine publica la evolución clínica de los casos y muestra las placas como personas relativamente jóvenes en poco tiempo tienen una placa dantesca y una progresión ilevantable y evoluciona a la muerte con esas infecciones bivasales, pulmonares, características de infecciones virales, pero graves, progresivamente graves. ¿Cómo se combate un virus? Para doña Pocha y don José. Bueno, hay dos cosas. Desde el punto de vista terapéutico no hay por ahora un tratamiento. Se están haciendo pruebas, hay un medicamento que se ha usado siempre para el SIDA, que es el Caletra, que es una combinación de antirretrovirales que aparentemente parecería que podría tener algún efecto en los pacientes infectados graves. Eso está en vías de evaluación. Es muy nuevo, ¿no? Todo es muy nuevo y se está probando. Después, la utilización de interferón, que son unas sustancias que producen las células cuando se infectan para evitar que otras células se vuelvan a infectar, también podría, entre la combinación del Caletra y la combinación del interferón, podría haber algún beneficio. Y te hago otra pregunta por el otro lado. ¿Qué alimento podría ayudarnos a no contraer este virus? Más allá ¿Alimento? Claro, si hay algo, yo que sé, no sé, si por ejemplo mucha vitamina C, todavía no se sabe. Nada. Es todo. Asumamos que no sabemos. Como siempre en la vida, es mejor estar bien alimentado. Por supuesto, pero capaz que había algo que con faltaba. Fumadores, que no se fume, que no se tenga hipertensión arterial, que se higienicen las manos, sobre todo. Y ese tipo de cosas. Sobre todo es eso. O sea, en lo terapéutico, lo que decíamos, en lo preventivo, hoy en día es lo que sí sabemos es que se transmite por vías de gotitas respiratorias, al hablar, al estornudar, al toser, se eliminan más cantidad. Aprender a toser protegiéndose con el brazo y no con la mano, y después buen día y saludarte con la mano, eso es evidente.
la utilización para los enfermos de las mascarillas, pero fundamentalmente para los enfermos, porque salir a la calle con una mascarilla, yo lo veo en la televisión, no me queda muy claro que sirva para algo para la persona. Distinto es la persona que está enferma y es asintomático, o ha estado en contacto, sí, hay que prevenirlo. Pero es el enfermo que debe usar el... Pero vayamos asumiendo que, como decíamos, apareció en Argentina, apareció en Chile, apareció en Brasil, en lo de Uruguay ya debe haber aparecido y todavía no ha habido ningún diagnóstico ni ningún caso diagnosticado porque se diagnostican los que son graves. Claro, no porque era lo que tú decías, algunos pueden ser asintomáticos, yo puedo tenerlo y pasarlo como una gripe y ya está. Me bajé del avión hace 3 días que estuve viajando, el tipo que estaba al lado mío tenía, yo ni me enteré, pero ahora yo lo tengo, pero no tengo la enfermedad, no necesariamente tengo la enfermedad febril. Además, la enfermedad se define enfermedad en general cuando empieza la fiebre, y la fiebre no necesariamente viene y yo puedo tener el virus en mi saliva o haberlo transmitido porque me toco la boca y después toco el ómnibus o toco la cuestión y yo me contagio, pero si no tengo síntomas, o sea que yo no sé si no está eventualmente circulando en nuestro país, es posible que esté circulando. Va a aparecer cuando haya la punta del iceberg chiquita, que es el caso grave que apareció. Hasta ahora han aparecido, generalmente en todos los países nuevos que ha aparecido, muy vinculado a los viajes o a China o a Asia o a Italia. El caso de Argentina es un muchacho que vuelve de China. Pero que está bien, es un tipo joven que creo que está clínicamente bien, o sea, no es que esté enfermo. Y lo que sí tenemos que tener presente es que si esto surge, tampoco es que haya que internarlos porque se diagnostican, porque hay que ir reservando la internación para los casos medianamente graves o realmente graves, porque si esto se va a difundir en la población y se va a transformar como el H1N1, que al principio aparecía en México y parecía que había que cerrarle a todo mexicano porque podía traer el virus, y después se difundió a todo el mundo y ya hay en todos lados, ¿para qué voy a estar limitando tanto la capacidad de movilidad de la gente si igual está en todos lados? Si no voy a Italia, pero igual en Uruguay hay, pero ¿por qué no voy a ir a Italia? ¿Para qué? Claro, por supuesto. A la larga es lo mismo. Pero ojo al gol, no tampoco bajar a pensar que no, es un virus que no pasa nada. Es capaz, tiene aspectos propios de virulencia que son capaces de generar, aún en individuos sanos, una enfermedad grave. ¿Cómo se comporta con los niños? Con los niños es una buena noticia, es una buena pregunta. No hay prácticamente fallecidos y no hay casos graves en niños pequeños menores de 15 años. Porque siempre viste que las poblaciones vulnerables son niños y mayores. Sí, por ahora no. Pero como siempre, los niños se infectan, son muchas veces asintomáticos, pero son los grandes repartidores. Y podría pasar un poco como pasa con influenza virus. O sea, los niños, antes cuando se estableció los criterios de importancia para vacunarse, decía primero los viejitos y todo. Después nos dimos cuenta que no, hay que vacunar a los niños, porque los niños son los que difunden a los viejitos, y entonces si evitamos que los niños transmitan el virus de la influenza, estoy hablando, seguramente va a haber menos adultos y adultos mayores que se infecten. Y acá un poco podría estar pasando lo mismo. Me consulta producción sobre la claridad de la información. ¿En qué sentido? Hoy por hoy los medios de comunicación que están al alcance de la mano para todos, están en el teléfono, tienen sus pros y sus contras. Así como se difunde lo que no es verdad, también a la vez también sirve para informar. Se genera mucho pánico y se genera información, pero también a veces se genera mucho pánico, sin duda. Pero conociendo la historia del hombre, de la civilización, siempre hay posibilidades, pero ¿hay claridad en la información, honestidad, o ha habido ocultamiento, ha habido...? Bueno, la historia es complicada. Este coronavirus es parecido al SARS y al MERS, que han sido dos virus que tienen son coronavirus. También por lo de que surgió en un laboratorio, ¿no? Que también está todo eso que circula. No creo realmente, no creo en las teorías conspirativas de que hay gente creando un virus y que lo tira de alguna forma. Vamos a matar a la población porque después vamos a vender la vacuna. En las películas pasa. En las películas pasa. Quizás alguna vez pasó acá en la vida real. Yo tiendo a pensar que no ocurre eso, porque también pasaba con el HIV, cuando empezó en los años 80 el SIDA, era un laboratorio que estaba alargando el HIV para matar a los homosexuales, yo qué sé, porque era una cosa toda media estrambótica. Yo
bajemos la pelota al piso, las emergencias de virus ocurren, le gusta a la gente o no le gusta a la gente, la reemergencia de virus ocurre, nos guste o no nos guste, cada tantos años tenemos reemergencia de diferentes agentes virales. Las pandemias de influenza fueron antes de que hubiera laboratorios que estuvieran inventando virus para matar gente, y sin embargo han seguido ocurriendo. El H1N1 fue una pandemia y actualmente está dispuesto en todo el mundo, y es un virus con el cual sabemos que existe, pero no lo inventó nadie. Son mutaciones de los agentes virales, tienen sus ácidos nucleicos que tienen su capacidad de ir mutando. Claro. En el momento actual, en la historia de los virus y el ocultamiento por los medios ha ocurrido particularmente en China, cuando surgen los primeros casos de SARS y de MERS, Medio Oeste Respiratorio Síndrome, o SARS Síndrome Agudo Respiratorio Severo. Al principio se taparon un poco, pero después eso generó que se difundiera más el virus, y la OMS criticara fuertemente a los países que habían ocultado los datos. Claro, son países que tienen ese tipo de características de manejo de medios muy especial también. Claro, por supuesto. Internet, bueno, ¿no? Claro, no es pero un país tienen totalmente. China, claro, pero fueron criticados y después eso un poco cambió. Por lo que yo he leído en esta circunstancia del coronavirus, del COVID-19, la información aparentemente fue bastante clara desde un inicio y se difundió, y bueno, y se generó un poco esto. Nadie compra nada en chino, a la gente ve un chino y quiere... Se va corriendo para el otro lado. Claro, tampoco la locura, porque Yo estoy hablando todos así somos... ahora para que la gente me deje pasar. No, escuchá. Hablas así, la gente se abre todo. Todos somos susceptibles a tener la enfermedad y a difundirla. Uno también ve en las películas, en los informes internacionales y todo, que en los aeropuertos están, viste, los cuidados y que unos aparatos que miden la temperatura. Como tal. Acá en Uruguay tenemos algo de esa tecnología o algo de ese cuidado en las fronteras, en los aeropuertos, en los pasos. Bueno, se va a ir, se está generalizando el uso de mascarilla. Yo creo que el uso de mascarilla para personas sanas que andan sin problema, no creo que les cambie mucho. No creo, sinceramente, no creo que cambie mucho. No sé, las autoridades verán. Creo que el punto más importante hoy para ponernos y firmemente y actuar seriamente es tener un buen diagnóstico, que no solo dependa de un laboratorio en todo el Uruguay como es que tenemos ahora, sino que dependa un buen diagnóstico por biología molecular en todos los centros asistenciales para actuar en consecuencia, o sea, realmente actuar porque como sintomatológicamente es una gripe indistinguible de otra cosa, tenemos que tener buenos diagnósticos. Cuando tengamos buen diagnóstico, vamos a saber qué hacer. Los pacientes graves corresponderá el aislamiento adecuado para pacientes graves, y los que son negativos siguen viviendo, porque cualquier moco, tos de acá a un mes o fiebre a 1 o 2 meses puede eventualmente ser un coronavirus. Eso es una locura. Álvaro, muchísimas gracias. Te invitamos a que te quedes con nosotros a tomar un cafecito que conseguimos. No, ese café no quiero. Pero tenemos por ahí. Y a la gente porque está bueno saber, viste que la ignorancia mata. Está bueno saber. En YouTube busquen que hay videitos donde te explican sobre el estornudo y la tos. Te explican, uno no lo puede creer, el cuerpo humano es maravilloso. La fuerza con la que sale el aire cuando uno estornuda, ¿hasta dónde llega? Es similar a una manguera de bomberos. La fuerza con la que sale. Es increíble, en serio, búsquenlo porque quedás y ahí entendés. Entendés por qué hay que hacerlo acá con el codo. Y por qué cubrirte cuando toses y todo eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, por favor. muchísimas gracias.